Hola, ¿qué tal? Soy David Velasco y esto es Chip de Vida. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias porque contigo seguimos creciendo esta tribu interesada en la transformación mental y el crecimiento personal. Considero que si estás aquí en este momento es porque hay un mensaje importante para ti, así que quédate hasta el final. Como seres humanos estamos expuestos a situaciones de crisis financieras, emocionales, situacionales, existenciales, espirituales, etc. Estas crisis no son más que rupturas a una supuesta estabilidad. Y para hablar de este tema, tengo el gusto de compartir con un invitado que ha experimentado la transformación personal. Está con nosotros Byron Calle, especialista también en temas de espiritualidad y crecimiento personal. Bienvenido, Byron. Muchas gracias, David. Qué gusto poder compartir contigo un espacio en el que vamos a conversar acerca de algo que yo puedo dar testimonio, por decirlo así, de la transformación que he recibido en mi vida. Gracias. Y comencemos por ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cambio y la transformación? Bueno, David, yo te podría decir que existe una gran diferencia entre cambio y transformación. Primero, el cambio viene a ser, o yo la catalogaría como algo superficial. En cambio, la transformación viene a ser algo mucho más profundo. El cambio, por poner un ejemplo, por citar un ejemplo, sería una persona, ¿sí?, que pretende ser algo que no es. ¿Ya? A través de un disfraz, a través de un maquillaje. Las máscaras que nos vamos poniendo, ¿no? Podría ser una máscara o caracterizarse de algo que no lo es. Pero la intención o el objetivo final es querer parecer ese algo que no es. En cambio, la transformación es ser ese algo o ese alguien que tú eres, pero desde ti. Ir transformando, exactamente, irte transformando en lo que quieres o pretendes llegar a ser. Sin duda es un proceso, ¿no? La transformación, a más de una decisión, es un proceso, porque decimos de que el cambio es inherente al ser humano. El cambio se produce y es tal vez la única constante que tenemos. La transformación ya es una decisión. Yo decido transformar mis hábitos, mis conductas, mis pensamientos, mis emociones. ¿Por qué decido transformar? Bueno, existen varias razones por las cuales una persona decide cambiar o decide transformarse. Muchas veces las personas solamente deciden cambiar porque seguramente están atravesando por alguna circunstancia y deciden cambiar para acoplarse a esa circunstancia o encontrar una solución a esa circunstancia. En cambio, la transformación ya no es un deseo solamente personal, ya no implica una decisión solamente personal, sino implica varios otros factores que son los que influyen en esa transformación. Existe una confusión en esto, ya que muchas personas dicen yo he cambiado. Cuando Atento de ahí. yo me entrevisto con alguien y me dice he cambiado, para mí es una alerta y fuerte, en la que dice, bueno, ha cambiado, bueno, pero ¿para qué cambió? Claro. En cambio, con una persona dice, no, estoy siendo transformado. Entonces es una alerta. La transformación, vamos a la esencia, ¿no? Sí, la transformación quiere decir que de lo que tú eres, que tú reconoces que eres una persona, que tienes defectos, que tienes debilidades y que deseas ser alguien mejor, alguien diferente, alguien con un propósito, alguien con un objetivo, alguien que está con una visión a la que pretende llegar. A lo contrario es el cambio. El cambio es algo temporal, algo pasajero. Y en estas dos cosas influye algo sumamente importante. Para mí, ¿de quién tiene el control? Radica el verdadero o cambio o el verdadero transformación. En definitiva, el control no lo podemos tener en nuestras manos. El control es algo que no depende de nosotros. Y cuando estamos libres del control, en realidad estamos siendo seres humanos, porque nos damos cuenta de que el control no lo podemos tener. Sí, bueno, David, en ese aspecto, cuando yo quiero cambiar mi vida, ¿cierto? Yo quiero cambiar a ser un empresario o quiero cambiar a ser un buen padre. Me disfrazo de un buen padre. Pero que cambie a ser un buen padre no me convierte en buen padre. Cuando yo me transforme en un buen padre, ahí soy un buen padre. Cuando me transforme en un buen empresario, ahí soy un buen empresario. En los resultados entonces estamos viendo. Nosotros y las percepciones de las otras personas. Nosotros diríamos que la evidencia de lo que tú eres es la respuesta al cambio o a la transformación. La humanidad ha ido evolucionando desde antes de Jesucristo y después de Jesucristo, que es la línea base que utiliza el mundo, ¿no? Inclusive esta línea base, hasta las personas que no creen en Dios citan antes de Jesús y después de Jesús. Y si nosotros no tendríamos un conocimiento claro de cómo han evolucionado las generaciones,
no podríamos entender si están cambiando o se están transformando. Cabe recalcar de que este canal no es de religión, pero sí de espiritualidad. Y ya que topaste este tema, le topaste el tema de la línea de base de Jesús. Entonces vamos por allá. ¿Qué es lo que está motivando en estos momentos a decidirme yo por la transformación, a una verdadera transformación? Bueno, David, sabes que esto de la religión, a título personal, para mí la religión es el problema del mundo. Yo no soy un convencido de que la religión sea lo que le va a ayudar al mundo a salir adelante. De ahí que cuando cité a Jesús, para mí es un referente en todo el sentido de la palabra. Así y es. En todos los campos. Porque Jesús, cuando vino al mundo, bueno, y de hecho eso está escrito en la Biblia. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, más mi palabra no pasará. Así es. Entonces, bueno, Jesús se mantendrá siempre como un referente. Ahora, sus principios, sus valores, sus enseñanzas. Y ahora, utilizando la pregunta que tú me hiciste, en la Biblia habla de un Dios que se divide en tres partes. Dice que es Dios, que es Jesús y que es del Espíritu Santo, y que los tres hacen un solo Dios. Y también dijo Jesús a sus discípulos, les dijo que cuando Él después de muerto iba a resucitar y que se iría, pero que no nos quedaremos solos, nos quedaremos con el Espíritu Santo. Es decir, este tiempo, las personas estamos relacionadas directamente con el Espíritu de Dios, y esa es una espiritualidad, vivir una espiritualidad. Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo nos va a decir a nosotros, nos va a dar esa alerta cuando estemos haciendo las cosas bien o cuando estemos haciendo las cosas mal. ¿Es nuestra conciencia esa? Bueno, la Biblia nos enseña que el cuerpo humano está dividido en tres partes: en cuerpo, en alma y en espíritu. El cuerpo es lo tangible, el alma es la parte cognitiva, tu cerebro, y el espíritu es lo que nos da la vida. Entonces, bueno, basándonos en eso, podríamos decir que la espiritualidad que manejamos las personas depende radicalmente de en quién tienen puesta su confianza. Todas las personas tenemos miedo al cambio. Así es. Porque sabemos que el cambio es superficial. Sabemos que el cambio no es de fondo. Cuando tú te sometes a un proceso de transformación, lo primero que adquieres es seguridad, porque sabes a dónde estás yendo. Sí, mira, David, en el mundo existen las culturas. Las culturas crearon subculturas. Las subculturas están generando lo que conocemos como las tribus. Y esta tribu que tú le estás manejando a través de las redes es una tribu que está segmentada dentro de una subcultura, dentro de una cultura. Así es. Ahora, Jesús también generó algo así. Él creó una contracultura a la época del tiempo que él vivió. Cuando él creó esta contracultura, después se convirtió ya lo que podríamos decir ahora una tribu con sus 12 discípulos. Y 12 discípulos que llevaron un mensaje. Cuando Jesús vino al mundo, no vino a cambiar el mundo. ¿Ya? Jesús vino a transformar el mundo, así es. Entonces las personas debemos ser transformadas. Y si nosotros no podemos leer el transcurso del tiempo, no podremos ni transformarnos nosotros, ni ayudar a nadie más a que sea transformado. Antes de decidir transformarte, tienes que saber por qué quieres transformarte, o solamente por qué quieres cambiar. En caso personal, yo decidí cambiar muchas veces, pero ninguno de esos cambios me llevaron a una paz. Pequeñas transformaciones le van a asegurar el llegar a ese objetivo y que sean permanentes. Alcanzar. Así es. Bueno, eso ya es una constancia, ¿no? Es los hábitos. Una lucha constante de todos los días, por supuesto. El tener hábitos es muy valioso, pero hay personas que tienen hábitos que no son muy positivos, ¿no? Entonces también les llevan a una transformación, pero a una transformación negativa. Yo lo que te puedo decir, David, es que en mi caso particular tuve que encontrar una respuesta en lo que menos quería buscar. ¿Cómo es eso? Explícame, por favor. Yo quería encontrar una solución a mi falta de paz, a mi falta de seguridad cuando muera, a mi falta de seguridad en mi hogar, en mi trabajo. Quería encontrar una seguridad. No la podía encontrar y la busqué de muchas maneras, trabajando mucho, haciendo otras actividades, buscando esa paz con otras personas, pero no la pude encontrar. También acudí a la religión. Y cuando llegué a la religión, la mayoría de nosotros. La mayoría de personas acuden a la religión y se topan con una pared, porque la religión no les va a transformar. Quizás les cambie, quizás sean parte de otra subcultura, pero no les va a cambiar. En mi caso, y yo podría decir que no fui yo el que le buscó a Jesús, sino fue Jesús el que me buscó. Yo lo que hice es creerle, decirle, bueno, yo te creo lo que tú me dices. ¿Cómo fue ese reencuentro? Bueno, alguna vez me invitaron a una actividad religiosa. Y cuando hablaban de Jesús, yo me tomé en serio
la pregunta que hacía la persona que dirigía. O sea, no me crea a mí, decía él. ¿Qué pregunta fue? Él decía, no me crea a mí, créale a Dios. Yo decía, está bien, sí, no te voy a creer a ti, le voy a creer a Dios. ¿Y dónde está Dios? Lea la Biblia. Te cuento que yo antes de de escuchar este reto, por decirlo así, ya había leído la Biblia y la verdad no entendía nada tampoco, pero no había encontrado un mensaje que cale en mi vida. Cuando me dijeron que le pruebe a Dios, que ponga, o sea, que confíe en Dios, a ver qué pasa, sí, empecé a leer y pasé algunos meses igual, sin entender nada, hasta que un momento encontré un pasaje en el que me decía a mí que debo confiar en Él. Entonces empecé a averiguar qué es confiar. Sí, yo ya creía lo que él decía, porque había leído tantas veces que creía que era cierto, pero después empecé a confiar en Él, y cuando empecé a confiar en Él, mi vida ya no empezó a cambiar, empezó a transformarse, porque empecé a adquirir nuevos hábitos, nuevas costumbres, y empecé a hacer lo que me decían en quien confíe. Por ejemplo, en la Biblia te enseña mucho sobre amar a las personas. Entonces yo decía, ¿cómo puedo amar a alguien si yo no me amo? ¿Y quién es el que enseñó a amar? Fue Dios a través de Jesús. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo debes amar a una persona? Entonces decía, Jesús nos amó a todos, pero en mi caso una persona había hecho bastantes cosas malas. Claro. ¿Cómo me puede amar a mí alguien que ni siquiera me conoce y que después de eso se muere por mí y después me dice que con eso me va a dar un regalo? Eso es lo que está en el manual de vida, que es la Sí, Biblia, ¿no? Y yo no podía entender eso. Hasta que algún día le dije a alguien, le dije, bueno, necesito entender esto, ¿cómo hago? Dijo, pues pregúntale a Dios. Le dije, ¿cómo le pregunto? ¿Has escuchado de la oración? No, le digo, yo sé rezar. No, tienes que orar. En internet, ¿qué es orar? Consejos de cómo orar, pasé un día. Con entendido es una conversación que tienes que tener con él. Un día me senté en la habitación, dije, quiero entender, por favor, ayúdame a entender, quiero conocerte a ti. Este es otro mensaje, anótalo también. La oración es una conversación con Dios. Sí, a mí me pasó eso. Y una vez que empecé a conversar con él, empecé a leer, empecé a buscar, empecé a investigar, empecé a entender ciertas cosas. Y luego, algo que más te enseña la Biblia y que a mí me gusta bastante, dice que la obediencia trae bendición. Entonces decía, bueno, yo sí quiero ser bendecido. ¿Sabes qué? En este aspecto, yo soy administrador. Y se utiliza bastante en la administración el ADEMI, la mejora continua. Entonces, esos son 4 parámetros que él utiliza para continuar mejorando. Entonces la vida nos ha enseñado que debemos, si hoy día llegaste a 5, al otro día tienes que llegar a 6 y así, alcanzando metas, ¿no? Entonces yo trataba de ser alguien perfecto. Leía la Biblia y quería ser perfecto. Quería todos los días cometer menos pecados. Y hacer menos cosas malas. Y había un momento en el que quizás lo estaba logrando, pero me volvía a caer. Me volvía a caer y me sentía frustrado. Hasta que seguía leyendo la Biblia y un día entendí que esto es un proceso que dura toda tu vida. Así es. Es decir, toda tu vida tienes que estar reconociendo en qué estás fallando y tratar de mejorar. Pero no te está diciendo que vas a dejar de fallar. Quizás lo vuelvas a hacer o quizás no. Pero quizás vas a descubrir que tienes otra debilidad. Y que ese es un nuevo proceso que debes de empezar. Un nuevo proceso de transformación. La transformación es un proceso permanente que dura durante toda nuestra vida. Y así que si tú ya te decides a transformarte, te deseo la mejor de las suertes. Recuerda también en suscribirte, dar tus comentarios. Manito arriba si es que te gustó este video. Y hasta la próxima. Soy David Velasco y esto es Chip de Vida. Gracias, Byron. Muchas gracias, David. Gracias a esta tribu que nos ha escuchado. Si podemos aportar en algo, en los banners van a encontrar más información. Un abrazo y que Jesús esté siempre con nosotros. Manito arriba.